En el momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo, ¿qué ocurre? De manera que quien habla ahora desde el cielo, ¿quién es? El ángel de Jehová. Ahora, versículo 12. No dice no le rehusaste. Dice no a mí rehusaste a tu hijo único. De manera que como tú temes a Dios y no me rehusaste, ¿quién es el ángel de Jehová? Dios mismo, que habla con Abraham. Además, en el versículo 15 y 16, el ángel de Jehová vuelve a hablar a Abraham, estableciendo para él promesas con juramentos. Y Hebreos dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora, la manifestación de Moisés en la zarza ardiendo. Moisés ve una zarza que no se quema y dice, qué raro es esto. Va allá, comienza el diálogo entre el que habla con Moisés. Mirad Éxodo 3, vamos a Éxodo 3, versículo 4. ¿Quién habla desde la zarza? De manera que Dios le habla desde la zarza, esto está claro. Se presenta, versículo 6, ¿cómo se presenta ahí? De manera que dice, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Eterno. Si yo fui Dios de Abraham, que ya murió, y de Isaac, que ya murió, y soy el tuyo, soy el Dios, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, versículos 7, 10, 16 sigue identificándose con Jehová y da un nombre, versículo 14. Todo el pasaje dice, el ángel que se apareció en llama de fuego se llama Dios, después le da promesas y le envía con el nombre de yo soy el que soy. Aquí tenemos una identificación del personaje. Otra vez, la tercera vez que aparece ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el episodio de Balaam, números 22, 1 al 41. Si queréis entretener a un niño con algo bíblico, contadle la historia de Balaam y aplicádsela después a su vida. El tipo se va a quedar atónito viendo a la burra rascarle la pierna contra el muro, tirarse debajo, en fin, todas estas cosas le entusiasma a un niño si le sabes contar la historia. No se te ocurra leérsela directamente al pie de la letra porque no te va a entender demasiado, cuéntasela. Ahora, el episodio de Balaam, versículo 22 de números 22, de modo que se hace presente el ángel de quién, ¿qué dice ahí? Del Señor, porque está traduciendo Jehová por Señor esa versión, pero dice el resto de las versiones, el ángel de Jehová. Se hace presente el ángel de Jehová. Ahora, versículo 31. De manera que este ángel recibe la adoración de Balaam. ¿Hay algún ángel que reciba adoración? ¿Ángel de Dios? Ninguno. Versículo 32. Yo he visto que tus caminos son malos. ¿Qué caminos? Los caminos del hombre, el comportamiento del hombre, que es lo que significa, es malo delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Nadie puede determinar que el camino del hombre es malo solo por lo que está haciendo, sino por las intenciones del corazón. De manera que tus caminos son malos, y aquí está una identificación del personaje. Ahora, por favor, versículo 38. Bueno, ya no llega. Yo te voy a decir lo que tienes que decir. ¿Y qué dice después Balaam? Solo diré las palabras en el 38. Muy bien. Ángel de Jehová, vas a decir lo que yo te diga. Yo no voy a decir nada que Dios no me diga. El Espíritu Santo identifica también en el pasaje a el ángel de Jehová con una persona divina. En Jueces 2, 1, 15 es un pasaje interesante porque es un lugar en donde el ángel de Jehová abandona Gilgal para subir a Boquín. Gilgal era el lugar donde Dios se manifestó y desde donde Dios condujo los ejércitos de Josué a las victorias en Canaán. Los ejércitos iban, volvían a Gilgal, iban y volvían a Gilgal. La primera gran derrota en Ai es cuando los ejércitos de Josué no salen de Gilgal, salen de Jericó, donde habían obtenido la victoria. Y claro, tienen problemas. Alguien me va a decir, pero fue esto, ¿cómo se llama? Acán. Fue Acán. Bueno, está bien. Pero hay toda una relación. El Gilgal significa centro o reunión, círculo. Luego, ahí en Gilgal es donde se manifiesta la comunión de Dios con su pueblo y el ángel de Jehová se hace manifiesto. Ahí sube el ángel de Jehová, de Gilgal a Boquín. De lugar de comunión, Boquín significa lugar de lloro. Estuvo esperando a que el pueblo volviera, no volvió. Dice, muy bien, vamos a cambiar. De lugar de victoria a lugar de lágrimas. Ahora, por favor, el ángel de Jehová sube de Gilgal a Boquín, dice versículo 1. Versículo 1, ¿cómo se identifica? Bueno, no hace falta nada más. ¿Quién fue el único que juró a los padres? Dios. Aquí tenéis el ángel de Jehová identificado. Gedeón, capítulo 6 de Jueces, versículos 1 al 22. Yo sigo el hilo rápidamente. El ángel de Jehová se aparece e inmediatamente se identifica con Jehová. Versículo 12.
Bueno, el ángel de Jehová se aparece a Gedeón y le dice, Jehová está contigo. Claro, Gedeón entendió de una forma diferente. Primero Gedeón ve a un hombre que viene junto de él y le dice, Jehová está contigo. Si estuviera conmigo, como tú dices, no iba a pasar lo que me está pasando, que tengo que achantar el trigo para que los enemigos no roben la comida de la familia. Pero lo que le estaba diciendo el ángel no es, Jehová está contigo, como nosotros decimos que el Señor te bendiga. Dice, es que Jehová está aquí, a tu lado, contigo, yo soy. Le dice, y comienza hasta que Gedeón se da cuenta, versículo 14. Muy bien, de modo que el ángel que se aparece al principio, ángel de Jehová, ¿qué dice ahí? Que Jehová le miró. El ángel era Jehová. Y al final de todo, Jehová mismo responde con aliento, asegurándole que no iba a morir, porque cuando él dice, he visto el ángel de Jehová, dice, no vas a morir. Dios se ha hecho manifiesto a ti en una visión que permite al hombre ver y seguir con vida. Veremos lo que es. En relación con los padres de Sansón, ahí tienes a la madre de Sansón, viene el ángel, le hace el anuncio, al final de todo, el padre de Sansón, bueno, están viviendo un tiempo tremendo esa gente, porque dice el libro de Jueces, para entender ese libro hay que leer un versículo del capítulo 1 que dice, se levantó otra generación que no conocía a Jehová. La tercera generación, la primera de Egipto sí que conocía a Jehová. La segunda generación del desierto y de la conquista sí que conocía a Jehová. La tercera no conocía a Jehová. Y claro, esta generación no es extraño que haya tanto desconocimiento. Bueno, un profeta, yo qué sé lo que. Pero cuando ofrece el sacrificio y el ángel sube en la llama, ¿qué dice? Hemos visto a Dios y vamos a morir. De manera que ahí el pasaje identifica al ángel de Jehová ¿con quién? Con Dios mismo. El ángel de Jehová en los Salmos, Salmo 34, versículo 7, mencioné el versículo antes. El ángel de Jehová acampa en derredor de ¿cuántos? De todos los que le temen o de los que le temen y los defiende. ¿Qué ángel puede estar presente alrededor de todos los que le temen? Solo Dios, que es omnipresente. Ahora, el ángel de Jehová en la profecía de Oseas, en relación con Jacob, en Oseas 12, dice que Jacob luchó con un ángel y allí le robó. Ahora, por el relato de Génesis, se sabe que fue Jacob, que fue Jehová, quien le salió al encuentro y luchó con él. Lo dice en Génesis 32, 38. De manera que el varón que luchó con Jacob, ¿quién era? El ángel de Jehová. ¿Y quién era el ángel de Jehová? Jehová mismo. Bueno, ¿quién es? ¿Por qué el Señor Jesús? ¿Por qué solamente el Señor Jesús es el ángel de Jehová y no puede ser el Espíritu Santo el ángel de Jehová o el Padre? Porque estamos hablando de una persona divina, ¿no? ¿Por qué? La única persona divina que se reviste de humanidad es la segunda persona de la deidad. El Padre es invisible, dice, al Padre no le ha visto nadie ni le puede ver jamás. Cada vez que el Padre se hace manifiesto, hay gloria, luz, sonido, oscuridad, montes que tiemblan, etcétera, 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 punto. Al Padre lo revela visiblemente ¿quién? El Hijo, de manera que Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Espíritu Santo se manifiesta en forma corporal. Cuando se manifiesta visiblemente en forma corporal, nunca se hace visible como hombre, se hace visible como paloma, como llama de fuego, etcétera, etcétera. La única persona que es hombre real, se reviste de humanidad en el tiempo y estaba previsto es Jesucristo. Por tanto, el ángel de Jehová es el Señor Jesús. Y esto nos daría opción a un estudio interesante sobre la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que estudiar un año Cristología. ¿Qué os parece? Tabernáculo, Cristología, hay tantas cosas que tenemos que dar una vuelta. Ahora, una observación más. Claro, y hay una cosa muy importante ahí. ¿Por qué son las espaldas Cristo? Todo eso tiene un simbolismo tremendo. Jehová cargó en él. ¿Con qué cargas tú las cosas? Normalmente, la espalda. La pones a los hombros y la cargas. Cuando tienes que hacer un esfuerzo, haces un esfuerzo, pero doblas las espaldas, ¿verdad? Bueno, por eso dice el texto bíblico que puso una mano para que no veas mi rostro, pero verás mi... Claro, porque Cristo, la segunda persona de la deidad, se hace visible para que el hombre lo vea en toda la dimensión, porque Cristo además es el revelador definitivo de Dios por toda la eternidad. De manera que nosotros podemos ver a ese Dios manifestado en carne y no morimos, todo lo contrario, viene para darnos vida y vida en abundancia. Por eso pueden verlo en el Antiguo Testamento sin ningún tipo de problema, porque indudablemente la persona
que expresa la realidad del Redentor, que va a venir para morir por los pecadores. La grandeza de Dios es que Dios se hace visible a los hombres como hombre, para poder hablar, dar un mensaje de Dios con garganta de hombre, y abrazar a los hombres en abrazo de Dios con brazos de hombre. Aquí está la grandeza de esa revelación. De manera que sobre el ángel de Jehová podemos ir estudiando más. Ahora, hay una cosa interesante. Hay ministerios del ángel de Jehová que indudablemente tienen que ver con Cristo. Por ejemplo, cuando se habla de la plenitud de la deidad y el ángel revela todas esas grandezas, ¿qué dice la Biblia? Que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿El ángel de Jehová actuó en liberación con el pueblo de Israel? Claro que sí. Dice que lo sacó de Egipto, lo liberó de la esclavitud. ¿Cristo es el liberador de los hombres? Sí, de la esclavitud del pecado nos ha liberado. El ministerio de intercesión, el ángel de Jehová intercedió por el pueblo de Israel, y Cristo como sumo sacerdote intercede ¿por quién? Por los suyos. El ángel de Jehová es defensor, defendiendo por ejemplo a Josué de las acusaciones de Satanás. Dice que se puso al lado en defensa, en ministerio de intercesión. Jesucristo es el intercesor permanente de los creyentes en la presencia de Dios. El ángel de Jehová es protector, rodea a todos los que le temen y los defiende. Cristo es el protector de los creyentes, prometiéndoles que nunca los dejará solos. No te dejaré ni te desampararé. El ángel de Jehová es el consolador, en oficio de consolador, sí, vino a consolar a Agar en el desierto. Le dijo, no te preocupes, tiene palabras de consuelo. Cristo vino para dar consuelo ¿a quién? A los afligidos, a los enlutados de corazón. Ahí tenéis toda la identificación del ministerio del ángel de Jehová con Cristo mismo. Ahora, finalmente, hay otro asunto que tiene que ver con el príncipe del ejército de Jehová. No es el ángel, es el príncipe. En este sentido no podemos vincularlo con los ángeles, pero es otra de las manifestaciones de ¿qué? De la presencia visible del Señor de los ejércitos entre los hombres, y este es Cristo mismo. Bueno, yo quería daros dos citas. Una que es Filipenses 2, 9 al 11, que dice que Él recibió el nombre que es sobre todo nombre. Quiero daros otra cita, Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14, tomad nota de eso y leedlo con calma hoy, por favor, en donde dice que ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? ¿A dónde voy con esto? Voy a que reflexionéis que aunque los ángeles son impresionantes, grandes y poderosos, el Hijo es supremo sobre los ángeles. Vamos a entrar en un ser muy especial que ha causado y causa problemas muy serios en el mundo de los hombres, y este ser es Satanás. La última parte de la doctrina de los ángeles, en estas notas que estamos dando este año, enfatizan especialmente la doctrina de Satanás, la acción de Satanás y el modo de actuar de Satanás. Es decir, es bueno que conozcamos asuntos generales sobre Satanás. Es necesario que sepamos cómo actúa Satanás. Cuando una persona, un estratega, un general militar, quiere saber, o va a entrar, mejor dicho, en batalla con un enemigo, lo que hace es estudiar al enemigo. Eso es gran parte del éxito de la batalla. Si una persona, hace poco tiempo hubo un tremendo caos bélico entre Argentina e Inglaterra por la guerra de Malvinas. Los argentinos pensaron que como estaban cerca de casa las Malvinas y los ingleses estaban muy lejos, no iban a tener problema ninguno, iban a invadir las Malvinas y los ingleses iban a decir, bueno, al fin y al cabo son suyas, pero calcularon mal al enemigo. Y fue un desastre. Recientemente, hace muy poco tiempo, estuve viendo una película que puso digamos, al público el servicio de inteligencia inglés sobre guerra de las Malvinas. Y se veía en esa película, filmada con infrarrojos, se veían a los soldados Gurkhan ingleses, expertos en matar personas, son la infantería de choque inglesa, que veían por la noche perfectamente, sin luz, debido a los instrumentos que tenían. Y estaban viendo a los soldados
argentinos moviéndose en sus trincheras y podían haber matado a todos ellos de noche, sin ningún tipo de problema. Claro, no lo hicieron porque, entre otras cosas, se dieron cuenta de quiénes estaban luchando enfrente y que eran muchachos jóvenes que habían sido llevados a la guerra de una forma tonta por un general que tenía problemas en el gobierno y quería taparlos con un problema mucho mayor. Desconocía ¿qué? La potencia del enemigo. Nos pasa así a los creyentes. Por tanto, debemos pensar primeramente qué enseña la Biblia sobre Satanás. En primer lugar, la Biblia enseña la existencia de Satanás. Nadie duda de esto hoy, ¿verdad? La Biblia habla mucho acerca de Satanás. Ya lo menciona como tal en el Antiguo Testamento. Mirad, por favor, primero de Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. De manera que quien incitó a David a cometer ese pecado, ¿quién fue? Satanás. Ahí tenemos una cita, una mención específica de Satanás en el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Cristo afirma la existencia de Satanás. Varias veces menciona este nombre en su ministerio y dice que concretamente de una mujer que estaba encorvada por mucho tiempo, dice que no era bueno que esta hija de Abraham estuviese atada por Satanás. De manera que Satanás está mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y a lo largo de los escritos, de las epístolas de Pablo, de los escritos generales del Nuevo Testamento, no solo de las de Pablo, en el libro de Apocalipsis se menciona muchas veces la existencia de Satanás. Dando por hecho que Satanás existe, la Biblia lo afirma, debemos preguntar a la misma Biblia cómo fue creado Satanás, cuándo surgió, de qué manera surgió. La Biblia nos dice, ayer lo veíamos en Colosenses 1:16, no vamos a volver a ese texto a leerlo, que dice que toda la creación fue hecha por Cristo, las cosas visibles y las invisibles. En medio de las cosas invisibles para los hombres están los ángeles. Por tanto, si Satanás es un ángel, la creación de Satanás se produjo en el momento en que los ángeles fueron creados. Dios llamó a los ángeles a existencia. Probablemente, yo no tengo un texto bíblico que enfáticamente lo diga, pero es muy probable que los ángeles hayan sido traídos a la existencia en un solo acto creador. Dios creó los ángeles. Punto. Ahora, la referencia bíblica a la creación de Satanás sí que es un hecho. Miremos la profecía de Ezequiel. Hay dos pasajes claves en la Biblia para la doctrina de Satanás. Ezequiel 28, Isaías 14. Es muy fácil acordarse, porque el libro que está más lejos es Ezequiel, capítulo mayor de esa referencia, 28. El libro más corto, o sea, más cerca, Isaías, capítulo, la mitad, 14. De manera que acordándonos de eso, Ezequiel 28, Isaías 14. Tenemos que acordarnos de los profetas donde están, los capítulos son fáciles. Ahora, en Ezequiel 28 se nos habla, la Biblia habla de la creación. En Isaías habla de los pasos del pecado de Satanás. Primeramente, creación de Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 y versículo 15. Leámoslo, por favor. En el día de tú, luego dice el texto bíblico que Satanás fue un ser creado. Hay por ahí una filosofía muy antigua que afirma que el mundo está dividido en dos hemisferios, digamos así, el bien y el mal. Y si el bien ha tenido un líder, dicen ellos, que existió siempre, y es Dios, llámesele como se le llame, el mal ha tenido un líder que existió siempre, llámesele como se le llame. Luego, para este tipo de filosofía, Satanás no fue creado. Un poquito, esto es, decimos, qué tontería. Esperemos un poquito. Porque ellos dicen, primero, que no es posible la existencia del bien sin la existencia del mal. Desconoceríamos el bien si no hay una referencia de mal. Luego, si el bien existió siempre, el mal existió siempre. ¿Os dais cuenta? La filosofía de esta es filosofía oriental. Y decimos, bueno, pobrecitos, está metiéndose en el mundo occidental. Hay cientos de personas que están practicando un deporte que como ejercicio físico puede ser bueno. Yo no digo que no lo sea, no tengo ni idea.
de gimnasia. Hago muy poquita, de modo que ni eso siquiera. Pero quiero deciros que el yoga es esencialmente un ejercicio físico, sí, pero con una filosofía. Y el principio del yoga es que por medio del dominio del cuerpo llegues a la liberalización absoluta de la mente y te vacíes. ¿No habéis oído nunca eso? La meditación trascendental, ¿qué significa? He quedado en blanco. ¿Quién quiere que te quedes vacío? El diablo, para que en la casa vacía y arreglada traiga a otros tantos y sea más cómodo para él. El vaciarse del hombre es la negación de la persona. Por tanto, eso es contrario absolutamente a la voluntad y al plan de Dios. Ojito con estas cosas, por favor. Yo solo hago una advertencia. Vosotros sois mayores y maduros para hacer lo que os parezca. Llevo a mis niños a hacer Kung Fu. Está bien, como ejercicio yo no digo nada. Ojo de su origen. Artes marciales, ojo de su origen, por favor. Filosofía oriental. Y decimos, bueno, está muy lejos. ¿Sabéis cuál es la filosofía oriental actualizada? ¿Cómo se llama? Exactamente, Nueva Era. ¿Tiene buena música Nueva Era? Ay, ay, ay. Esa música que la escuchas y dices, qué fenomenal. Cuando tú escuchas, hay mucha música Nueva Era, ¿eh? Hablamos de rock y decimos, rock demonio, no. Pero hay un rock y hay un heavy metal y hay todas estas cosas que están siendo usadas por Satanás con un propósito concreto, y vosotros lo sabéis bien. Hay un tipo de música Nueva Era que si tú la escuchas seguido, estás al cabo de un rato flotando en el aire. Y la televisión holandesa hace unos años, creo que fue 2 o 3 años, preguntó a la gente, a los oyentes, formuló una pregunta a los oyentes con un premio muy importante. ¿Quién está detrás de esto? Y la pregunta tenía una intención muy clara. Decía, ¿cómo es posible que un músico, que fue un petardo toda su vida, no lo escuchaba ni la familia, de pronto sea capaz de componer una música tan excepcional? ¿Quién está detrás? Esta es la gran pregunta. De la misma manera que el rock duro y el rock y el heavy metal y todo esto tiene adictos de Satanás, entre ellos que lo dicen, sabéis que hay un conjunto que se llaman sus majestades diabólicas. Él afirma a todo el que le quiere oír que él ha vendido su alma. Y dice, la única razón de que este grupo de viejos, eso lo dijo en nuestra ciudad cuando estuvieron no hace mucho tiempo, la única razón de que este grupo de viejos se mantenga en la primera línea es que nosotros somos sus majestades diabólicas. Ahora, por favor, las cosas del mundo no son cosas físicas que hacen daño, son cosas espirituales. Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con esas cosas. Las cosas del mundo que hacen daño, dice Juan, son la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. ¿Es así? Ahora, ese sistema espiritual utiliza las cosas que es a su favor. Por ejemplo, ¿la televisión es mala? Naturalmente que no. De manera que yo me pongo delante de un televisor y me dicen, vamos a pasar una película X. ¿Es malo? Malísimo. ¿Pero es malo el televisor? No. Me pongo delante del televisor y veo un documental de animales. ¿Estoy edificándome? Hasta cierto punto sí, porque estoy viendo lo que Dios hizo. ¿Es bueno? Es bueno. Ahora, el radicalismo de la santidad práctica dice lo siguiente. Un creyente que ve televisión es un mal creyente. Yo digo cuidado con asuntos externos, porque un mal creyente es el que ve 2 veces a una mujer de su iglesia. Ese es un mal creyente. Pero en cambio un creyente que selecciona lo que hay en la televisión y ve lo que es honesto y decente, ¿es un buen creyente? Naturalmente que sí. Mira, hace muchos años había una polémica, y voy a volver a Satanás. Pero es que Satanás hace esto, esto es una base. Hace muchos años hubo una polémica en el mundo evangélico español, claro, los más jóvenes de aquí que se van a enterar de esto, pero yo sí que lo sé muy bien. ¿Sabéis cuál era la polémica? La polémica era un versículo del apóstol Pedro que dice que vuestros vestidos no sean aparatosos,
ni adornos de oro, ni joyas, ni vestidos, ni cabellos encrespados, tal. Solución: una mujer que cortaba el pelo, mala creyente. Una mujer que enredaba su pelo en un rodete, yo me acuerdo, mis tías lo tenían, y mi madre, en un rodete, buena creyente. Prefiero una mujer con el pelo bien corto y un cerebro limpio y no al revés. ¿Está claro? ¿Lo entendisteis o no? Mujeres que se pintaban. ¡Oh, Jezabel! ¡Se pintaba Jezabel! Claro que se pintaba Jezabel, naturalmente, ¿cómo no? Prefiero una mujer con los labios bien pintados y la lengua corta, y no al revés. No son cosas de afuera, son cosas de adentro. Ahora, de la abundancia del corazón, claro, de manera que si hay un corazón honesto y santo delante del Señor, no puede haber un desastre de individuo por fuera. Esto también está claro. Pero lo que tenemos que trabajar no es con lo de afuera, es con lo de adentro. Hagamos cristianos consecuentes con su fe por dentro, y Dios hará que la manifestación por fuera sea consecuente con esa fe. ¿Nos damos cuenta de eso o no? En los tiempos de Cristo había santurrones terribles. Se llamaban los fariseos. Ahí viene el gran fariseo de turno y le dice al Señor: mira, ¿cómo puedes permitir que tus discípulos coman sin lavar las manos? ¿En dónde está eso? En la ley. ¿En qué parte de la ley? Bueno, los sacerdotes tenían que lavarlas antes del ministerio, pero los sacerdotes. ¿Y Cristo qué le dice? Hipócritas, ¿habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra? ¿Qué? Tradición. Punto. Todo cuanto añadas a la Biblia es pecado. Y alguien dice: yo no añado nada. Si tú interpretas más allá de lo que la Biblia dice, es pecado. ¿Está claro? Esto es la actuación de Satanás. Es una introducción a lo que él hace. Por eso tenemos que conocerlo. Satanás fue creado, todos los ángeles fueron creados. Satanás es un ángel, por tanto es un espíritu. ¿Lo vemos? No. ¿Puede estar aquí esta mañana? Puede estar. Yo no digo que no esté. Puede estar. Muy bien. Es un espíritu. Por tanto, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, capítulo 6, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Luego tenemos dos problemas serios en esto. Primero, tenemos enemigos enormemente potentes enfrente. Segundo, no los vemos. Esto sí que tiene un problema muy serio, porque si por lo menos los pudiéramos ver, si no podemos con ellos, nos escapamos. Pero no es así. El diablo, los ángeles son espíritus, por tanto nosotros no los vemos, salvo que se materialicen o salvo que Dios nos permita hacerlo. Satanás pertenece a un orden enormemente elevado de ángeles. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 14. ¿Es del orden de qué? Luego los querubines tenían un ministerio específicamente en torno a ¿qué? Al trono de Dios. Serafines y querubines, servicio directo en torno al trono. Los serafines permanentemente en torno al trono. Los querubines en ocasiones para el ministerio de protección del trono en la creación de Dios. Los vimos en el huerto de Edén, entre el árbol de la vida y el pecador. Este ser creado por Dios del orden más elevado de ángeles era un ser que además tenía una apariencia espléndida, extraordinaria. Versículo 14 de ese capítulo 28. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Cuando la Biblia dice que fue acabado en hermosura, es como si un artista se esmerase en construir la obra monumental que salió de sus manos. Bueno, Dios no tuvo que esmerarse. Simplemente el deseo, el propósito de Dios fue que fuese así, y así fue. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que Satanás, como ser creado por Dios, era acabado. Es decir, nadie podía añadir más hermosura que la que él tenía. Solamente hay uno más hermoso que Satanás, que no fue creado, que es Dios mismo, Jesucristo nuestro Señor. En el libro del Cantar de los Cantares, simbólicamente, no alegoricemos el libro, la interpretación del libro es la relación del matrimonio delante de Dios y el sentido de la vida matrimonial. Esa es la interpretación. Ahora, la aplicación, sin alegorizar, si el matrimonio es figura
de Cristo, de relación entre Cristo y la Iglesia, podemos aplicarlo como. Y ahí se habla de que el amado es hermoso más que todos los hombres. Y, indudablemente, Jesucristo es el más hermoso de los hermosos. Está muy bien. Pero aquí, en la creación, entre la creación de Dios, el ser más hermoso que Dios creó fue este querubín. De manera que es un ser que no vemos, pero que tiene una hermosura espléndida como persona. Ahora, además de esto, Dios lo dotó de un vestido hermosísimo. Versículo 13. Lo ha leído ya nuestro hermano hace un momento. Habla de una vestidura de piedras preciosas. Y menciona ahí una relación de 12 piedras preciosas. Indudablemente, no podemos pensar en un vestido material para un ser espíritu. Es una forma de expresión, para que nosotros descubramos por medio de esto la hermosura de su vestido. Este ser tiene un vestido con las piedras preciosas que aparecen en 3 lugares distintos de la Biblia. El primer lugar donde aparecen estas piedras, ¿cuál es? Vestimento del sumo sacerdote. En el pectoral del sumo sacerdote, el sumo sacerdote tenía un pectoral de 12 piedras que tenía grabada cada una de las piedras el nombre de cada una de las tribus de Israel. Ese pectoral iba enganchado por 2 cadenas de oro y sujeto sobre sus hombros. De manera que cada vez que el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios, toda la carga del pueblo de Dios iba sobre sus hombros para ayudarle y sobre su pecho para amarle. Esto es Jesucristo. Simbólicamente, nos lleva siempre en triunfo, nos empuja, nos pone sobre sus hombros, el buen pastor toma la oveja y nos lleva en su pecho amándonos permanentemente. Un paréntesis. ¿Hacemos nosotros esto con nuestros hermanos? ¿Los llevamos ayudándole sobre nuestros hombros? ¿O utilizamos nuestros hombros? Se pueden hacer 2 cosas con un hermano. Está débil, lo pongo sobre mis hombros. Pero también puedo empujarlo con el hombro. Creo que usamos más los hombros para empujar a las personas que para ayudarlas. ¿Es así? Además los llevo sobre mi corazón. Por tanto estaré, ¿qué? Orando siempre por ellos. Cristo vive eternamente para interceder por nosotros. El ministerio de intercesión es ministerio de cada creyente. ¿Por qué? ¿En dónde está? Un versículo que diga que nosotros tenemos la obligación de interceder permanentemente por nuestros hermanos. ¿Lo tenéis o no? Bueno, la Biblia dice que oremos por nuestros hermanos unos por otros, por ejemplo en Santiago, ¿verdad? Y en otros sitios. Pero hay un texto que diga que tengo que interceder por mis hermanos. Yo no lo tengo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tengo otro importante. Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es, luego si Cristo intercede y yo vivo a Cristo, ¿qué pasa? Yo intercedo también. La vida cristiana se desarrolla en vivencia cotidiana con Cristo. No hay vida cristiana victoriosa sabiendo mucho de Cristo. Hay vida cristiana victoriosa viviendo a Cristo. ¿Entendéis esa cuestión? Es decir, Cristo está en mí y se hace vida en mi vida. Y la vida mía, en la medida en que yo esté en el poder del Espíritu, es una vida de identificación plena ¿con quién? Con Cristo, en todo. ¿En todo? Por ejemplo, ¿Cristo iba de vez en cuando a alguna fiesta social de su tiempo o no? Iba a las bodas, entre otras cosas. Es que el creyente no está llamado a salir de la sociedad, está llamado a salir del mundo y del pecado, esto sí. Tú has visto a Cristo hablando palabras incorrectas o emborrachándose alguna vez, no, nunca, eso es pecado. Pero ¿estaba relacionándose con la sociedad de su tiempo o no? ¿En dónde podía encontrar Cristo ocasión para hablar con el publicano y con el fariseo? ¿En el templo o en su casa? En su casa. Y cuando había muchos reunidos en una fiesta, ¿estaba Jesús allí o no? Naturalmente, con el propósito de ser luz en las tinieblas. Nosotros nos hemos metido en un gueto de paredes y de religión, marginando a nuestra sociedad. No es posible alcanzarla así. Y otro problema que tiene la iglesia de nuestros días es que tiene una visión deteriorada hacia abajo. Luego, ¿qué es el objetivo esencial de las iglesias nuestras? ¿Alcanzar a quiénes? ¿A quiénes?
¿A qué perdidos? Porque nosotros seleccionamos los perdidos también. Drogaditos, macarras y cosas de estas, ¿sí? ¿Y hay una sociedad media en España o no? ¿O es que la sociedad más numerosa de España es esta? No, ¿hay una sociedad de profesionales o no? ¿Qué hacemos para eso? Esos son... ¿Y qué hacemos de la alta sociedad en España? Tenemos una visión clara del Evangelio. Cuando Pablo llegó a Creta, al primer hombre que le predicó fue al borracho de la esquina. No, fue a predicar al procónsul, la alta sociedad. Porque ellos también tienen necesidad, ¿o no? Sí tienen necesidad. Lo que ocurre es que nosotros hemos deteriorado nuestro ministerio y nuestra iglesia a las 4 paredes de nuestro local, y no queremos saber otra cosa. Y estamos perdiendo de vista el objetivo esencial de nuestra sociedad hoy. Necesitamos alcanzar España, y España no es un país solo de drogaditos, ¿eh? Es un país de profesionales, de técnicos, de ingenieros, de personas de sociedad media. Esto es la sociedad española. Y la iglesia tiene que estar presente en esa sociedad. No podemos estar presentes en esa sociedad solamente el domingo por la mañana en nuestra iglesia. Digo esto para reflexión. Volvemos a Satanás. Las vestiduras de Satanás, espléndidas. Ahora, estas piedras se mencionan en el pectoral del sumo sacerdote, segundo se mencionan en la vestidura de Satanás y tercero se mencionan ¿en qué? En la ciudad celestial, los cimientos de la ciudad santa. Luego, cuando Dios quiere darnos una idea de hermosura, utilizó estas 12 piedras, ¿verdad? Imagínate un ser tremendamente sabio, hermosísimo y vestido de gloria. Pues esta es la imagen bíblica de Satanás. Satanás no quiere que el mundo lo vea así. De manera que procura que los niños lo descubran como. Con cuernos, rabos, pelos, a veces en la forma de un chivo, etc. Este no es Satanás. Esto es lo que él quiere que tú pienses que es él. Pero la Biblia dice que Satanás se disfraza permanentemente ¿de qué? Ángel de luz. Ahora, como todas las criaturas creadas y los ángeles creados por Dios, Satanás recibió un nombre. Isaías 14:12. A ver, rápido a Isaías ahora mismo y volvemos a Ezequiel. No perdáis el capítulo de Ezequiel. De manera que aquí el nombre que recibió este querubín es Lucero. Probablemente el nombre sea completo, Lucero, hijo de la mañana, probablemente. Pero lo que sí es cierto es que la primera parte es su nombre, Lucero. En esa King James, ¿la tienes abierta? Lucifer, hijo de la mañana. Lucero de la mañana. Bueno, Lucifer es una palabra compuesta que habla de luz y fuego, etc. Es lo que significa hijo de la mañana. Muy bien, de manera que hijo de la mañana probablemente se refiera al tiempo histórico de su creación, o puede ser su nombre, pero da lo mismo. El asunto es que Dios le llama a este ángel Lucero. De manera que tenemos algo importante, su nombre, su creación, su sabiduría, su belleza, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa que observar, el ministerio que tenía, que era de una importancia capital. Versículo 14 del capítulo 28 de Ezequiel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. De manera que este querubín, que era grande, tenía un ministerio específico él, que era protector. Ayer decía que los serafines son los custodios, los protectores de la adoración. Y los querubines, los protectores de la santidad. Luego, el ministerio de este era, tú eres el responsable de la custodia de la santidad del trono de Dios. Luego, delante del trono de Dios, en la figura de piedras de fuego, hay otros querubines que están custodiando. Por favor, vuelvo a decir que esto es simbólico, ¿eh? Nadie esté pensando ahí está expresando Dios grandes verdades en lenguaje de hombres, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que él gobernaba, dirigía, organizaba todo este ministerio que Dios le había encomendado. Tal era su grandeza en este ministerio que dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego. De manera que el acceso al trono de Dios, a la proximidad del trono de Dios, era un ministerio habitual de este ángel. Estaba viendo permanente y continuamente ¿qué? La grandeza admirable de ¿quién? De Dios. Ahora, el querubín grande
de alto rango tenía que ver con el oficio, por tanto, y de pronto surge un problema que yo no tengo solución y vosotros tampoco. La Biblia dice que este ser cayó en pecado. Y hace una observación muy interesante en el versículo 15 de este capítulo 28. Miremoslo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta. Luego ahí hay un periodo de tiempo. Esa palabra indica que hay un tiempo y un final. Desde hasta. Comienzo, término. Origen, destino. En este sentido dice, tú fuiste creado. ¿Cómo? Santo. Y de pronto un día, este santo se hizo pecador. Comienza con perfección. Dios lo llenó de santidad, de sabiduría y de gloria, y de pronto, ¿quién descubrió el pecado de Satanás? ¿Quién? Dios. Y lo descubrió por lo que hizo. Es decir, ¿descubrió Dios que Satanás había caído en pecado por sus acciones? ¿Por qué? Es decir, Dios leyó el corazón del ángel, ¿verdad? La intimidad del ángel. No había hecho nada. Hay un proyecto en su mente que Dios conoce y dice, hasta aquí fuiste santo, ya no lo eres. Alguien me va a decir, ¿cómo es posible que en el cielo se produzca una situación de pecado? ¿Por qué motivo este ángel tuvo que haber un fallo de Dios? Te dirán algunos. Dios no creó este ángel bien hecho, porque si no, no hubiera pasado esto. Bueno, yo cuando llegue al cielo tengo unas enormes ganas de llegar al cielo por muchas razones. Una de ellas es por saber cosas que no sé hoy, ¿verdad? Dios va a revelarnos secretos admirables cuando estemos en su presencia. Pero la Biblia no es un libro que contesta curiosidades, simplemente hace afirmaciones. Este ser pecó. No más, no te interesa. Lo que te interesa a ti es tu pecado, no el de él. Solamente debes saber que él pecó. Ahora, el pecado lo afectó parcialmente o totalmente. A ver, 28:16, que alguien lo lea. De manera que has tenido tanto ministerio, tantas contrataciones, tanto trabajo, que eso te ha ensoberbecido. Además, contrataciones tiene que ver también con el funcionamiento. Es decir, para que el ángel trabaje, digamos así, en el ministerio asignado, tiene que moverse, ¿verdad? Y hay una expresión que dice el Señor a Satanás en Job capítulo 1, cuando le llama, le dice, Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? Testifica delante de todos los ángeles, ¿qué es lo que te ocupa? ¿Cuál es el tiempo tuyo? ¿Cuál es tu ministerio? Y dice, bueno, ya lo sabes. Rodear la tierra y andar por ella. Dar, justo que se llamaba Job. A ver, ¿por dónde podía entrar? De ahí que Pedro diga en su epístola que Satanás como león rugiente anda dando vueltas. Pero estas vueltas de Satanás se producen en el cielo, tratando de arrastrar a quién, aparte de los ángeles. Veremos el programa de Satanás. De manera que ahí rodea el cielo, arrastra a sus ángeles, rodea la tierra para arrastrar a los hombres. Ahora, el pecado de Satanás es esencialmente como cualquier pecado de cualquier ser orgullo. El pecado de Satanás se produce cuando deja de ver el tú y comienza a ver el yo. Mirad, capítulo 28 de Ezequiel, versículos 17 y 18. Vosotros veréis la enorme cantidad de veces que aparece aquí esta palabra, este posesivo tú. Voy a leerlo y notarlo. Se enalteció, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pasamos al versículo 18. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Ahora, esto es lo que Dios descubre y la expresión desde la persona admirable del Señor, ¿verdad? Ve a Satanás y dice, tú. Ahora, pásalo a la descripción de Satanás. Se cambia el tú por qué. Por mí o por yo. De manera que lo que aparece aquí es el enorme yo de un ser que deja de ver al Creador y comienza a verse a quién. A sí mismo. Un paréntesis aquí, porque se me van ocurriendo y luego, como no están en las notas, me olvido. Un creyente, un hombre en general, solo puede ver espiritualmente en tres direcciones. Hacia arriba, hacia los lados,
o sea, a su alrededor o hacia adentro. Hay creyentes, no puedes estar viendo en las tres direcciones a un tiempo, solo en una. Hay creyentes que dedican gran parte de su vida a ver lo que tiene a su alrededor y descubren a quién, a una sociedad tremenda y a unos hermanos muy imperfectos. El que ve a su alrededor siempre tiene en su órbita un imperfecto. Mira cómo anda, mira qué, fíjate qué hombre, mira, siempre así. Puede ver para sí, y cuando ve para sí se produce el espíritu del pavo real. El pavo real, cuando es bello el pavo real, cuando abre la cola. Los catalanes se nota que vais poco al Zoo de Barcelona, ¿verdad? Tenéis un tremendo tesoro, lo visitáis relativamente poco, ¿no? Muy caro. Pero de vez en cuando hacer un ahorrillo y pasarse el día en el zoo es una maravilla. Bueno, cuando tú ves un pavo real, el pavo real en ciertas épocas del año, no siempre, abre su cola. Te das cuenta que cada vez que un pavo real abre la cola siempre te da la cara. ¿Lo has observado? Tú estás delante del pavo real y te mueves y el pavo se mueve. Siempre frente a ti. El pavo real tiene mucho interés en que tú veas la gloria de su cola. Tú llevas a un amigo contigo la próxima vez que vayas y le dices, oye, a ver, entretenme un poco a este. Y tú te alejas y te das una vueltecita y te vas por detrás del pavo. Oh, es horrible. Le ves una trasera llena de pelos blancos, que eso es horrendo, y dos patas más feas que echas en carga. Tú sabes cuándo es bellísimo el pavo, cuando tiene la cola baja, porque no le ves ni la trasera ni las patas. Así le pasa al creyente. Nuestras iglesias están llenas de grandes pavos reales. Nota, siempre te dan la cara, porque esos pavos reales están por detrás muy llenos de perversidad moral. ¿Entiendes esto? Porque se están viendo a quién, a sí mismo y a ti. Hay un ejemplo muy claro en la Escritura. Hay un profeta que se llama Isaías, y yo cada vez que leo Isaías 5 y 6 me imagino una escena. En tiempos de Isaías había grandes concentraciones religiosas en el templo, Nadie piense que en los tiempos de Isaías aquello era... No, adoraban a los dioses, eran inmorales, corruptos, pero iban al culto. Y yo me imagino, esto no es así, pero me imagino, Isaías un día va tempranito al templo y se pone en la puerta de entrada del atrio, más adentro no podían ir, y de venir el pueblo, en más, ahí viene el pueblo, y él está mirando, y ve venir por allí uno y dice, mira qué sinvergüenza, se dedica a coger casa a casa y heredad a heredad. Y ve venir otro y dice, mira aquel, borracho, qué vergüenza que venga al culto este borracho. Y mira al otro y dice, mira, y este es un hipócrita que dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Para Isaías eran todos, ¿qué? Muy malos. Y se queja siempre, ay de este, ay del otro. Y de pronto ya no queda nadie para entrar en el culto. Isaías dice, voy a llegar tarde, y entra Isaías. Pero antes de entrar, casualmente levanta los ojos Isaías, ¿y qué ve? Ve al Señor sobre el templo. Isaías dejó de decir, ay de este y de aquel. ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí. ¿Tú te das cuenta? El creyente tiene que estar mirando, y lo dice Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Si no, tienes una medida equivocada siempre a tu lado. Es tu propia medida personal. Satanás no le gustó la situación porque dejó de mirar al Señor y empezó a mirarse ¿a quién? A sí mismo. Y ahora mirad, Satanás dijo, primero, la casa que Dios me asignó no es digna de tan alto personaje. ¿Cómo va a vivir este que tiene el ministerio más grande y es el ángel más bello y el ser más excepcional en una casita tan chica como esta? Pero imagínatelo, solo imagínatelo, que dije, esto para mí es poco. Lo que yo necesito es un puesto, un sitio, un lugar acorde con mi grandeza. No hay nada en toda la creación digno de mí. Lo único que vale, que me correspondería, era un sitito al lado de ¿qué? De Dios. Eso sí que vale. Isaías capítulo 14. Isaías nos describe los pasos que dio Satanás, lo que había en el corazón de Satanás. Capítulo 14 y versículo 13. Tú que decías ¿en dónde? En tu corazón. De manera que Dios no vio ninguna acción todavía, no vio a Satanás buscar maderas o hierro o oro para construir su trono, no vio nada. Simplemente vio lo que había de intención dentro de su corazón y descubre varias cosas. Primer intento de Satanás, versículo 13, subiré al cielo, en lo alto
junto a las estrellas de Dios. Cuando el profeta habla de el cielo, de esta manera, está refiriéndose a qué tipo de cielo. Fijaros que dice subiré. Luego, si Satanás tenía su ministerio en el cielo de los cielos, tercer cielo, si tenía su residencia como todos los ángeles en el segundo cielo, ¿qué dice Satanás? Yo voy a subir ¿a dónde? Al único que le quedaba, el primer cielo, el cielo de Dios, el tercer cielo en el lenguaje de los judíos. Subiré allí, y en lo alto voy junto a las estrellas, levantaré ¿qué cosa? ¿Quién se sienta en el trono? ¿Quién se sienta en un trono? El rey. Y el rey, bueno, el rey hoy es una figura decorativa en muchas cosas, ¿no? Pero el rey habla de soberanía, ¿o no? Luego lo que dice Satanás es esto: yo estoy cansado de ser siervo, quiero ser un rey, yo quiero ser soberano. Y quiero tener una organización a mi propio servicio, de manera que, dice Satanás, segundo proyecto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, esta frase y este versículo es un tanto complejo, ¿no? A ver, ¿queréis ver Salmo 48, 1 y 2, por favor? De manera que los ángeles, probablemente, digo probablemente porque no tengo más texto que esta referencia de aquí, pero probablemente los ángeles conocían el plan de Dios y del gobierno de Dios. Y los ángeles sabían que Dios había delegado autoridad solamente en un ser. ¿En quién? En el hombre. Dice que Dios creó a ese ser. No, los ángeles no están hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre sí. De manera que Dios creó un hombre, un ser, a su imagen y semejanza, y le dio un trono y una autoridad delegada para gobernar sobre un planeta. Bueno, muy bien, tenemos toda la creación. Un momento. Dios probablemente, dio a los ángeles una visión panorámica de lo que iba a ser la historia de los hombres en relación con Dios. Y una de las cosas que los ángeles debieron saber entonces es que Dios iba a hacerse hombre. Digo probablemente, no estoy afirmando nada, por favor. Y Satanás habrá dicho: ¿cómo es posible que un hombre así de pequeñito vaya a tener lo que yo no tengo como querubín? No es justo que un ser con tantas limitaciones tenga un trono y yo con tanta gloria no tenga un trono. El orgullo nace y dice: yo voy a sentarme allí, y entonces quien va a tener un problema, ¿sabéis quién es? Dios va a tener un problema, porque se va a dar cuenta que no es el soberano único. Yo seré un soberano. Cuarto deseo impío de Satanás, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. Las nubes en la Biblia son figuras de la gloria de Dios. De manera que, por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto, sobre el pueblo de Israel que había una nube de la gloria de Dios. Le alumbraba por la noche, y esa nube era oscuridad para los enemigos que venían detrás de Israel. Los enemigos no veían dónde estaba el pueblo, Israel veía perfectamente el camino. Cuando se habla de nubes en la Biblia, en muchos otros lugares, están relacionadas con la gloria de Dios. Dice que las nubes son la carroza de Dios, dice el salmista. De manera que estamos hablando de lugar de gloria. Bien, Satanás dijo: mira, yo tengo una determinada gloria que Dios me dio. Soy el ser más bello, más sabio, mejor vestido, etc. Pero, si yo tengo un trono, no es suficiente lo que tengo. Me subiré sobre las nubes, quiere decir, añadiré gloria a la gloria que tengo. Seré más glorioso. Y el quinto deseo impío de Satanás, ¿qué dice ahí al final? Y entonces, cuando esto se produzca, ¿seré qué? A ver si vamos encajando Biblia. Dios creó al hombre a su imagen y según su semejanza. Y dice Satanás: cuando yo logre esto, seré semejante. Ahora, ojo, con esto quiere decir que Satanás dijo que iba a ser como Dios, ¿verdad? ¿Sí? No. Pero ¿verdad que se oye a veces eso? ¿Verdad que en el mundo en general se enseña que Satanás quiso ser como Dios? Satanás no era necio, era bastante sabio para saber que nunca podría ser como Dios. ¿Podría ser Satanás omnipotente, omnipresente, omnisciente? No.
Pero lo que él quiere es ser semejante al Altísimo. Semejanza tiene que ver con ejercicio de autoridad. ¿Quién fue el ser semejante a Dios, creado por Dios a su semejanza, a quien Dios le dio autoridad? ¿A quién? Al hombre. Entonces él dice, cuando yo tenga un trono, no en un planeta del sistema que Dios creó, sino al lado del trono de Dios, cuando tenga a los ángeles de Dios a mi servicio, porque yo soy el que mando en ellos, cuando yo tenga más gloria de la que he recibido, entonces seré ¿qué? Semejante. Gobernaré al margen de Dios. Dios ahí, que cree otra cosa, porque él puede, pero esto es mío. Aquí tenéis el pensamiento diabólico de Satanás, ser semejante al Altísimo. Y entonces se produce la caída de Satanás. ¿Vosotros creéis que Dios puede tener al lado de su trono algo que no sea santo? ¿Creéis que puede estar ministrando al Señor alguien lleno de pecado? No. No solo en el cielo, hermanos, también en la tierra. Cuando el pecado afecta a un creyente, ese creyente está inhabilitado para el ministerio.